Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y hoy quiero hablar de un tema que me ha llamado la atención porque acaba de pasar con uno de los autores que a mí me gustan bastante, que es el señor Neil Gaiman, y acaba de ser acusado, bueno, hace un par de meses, fue acusado de acoso sexual. Uno diría, bueno, hay que darle la oportunidad porque la presunción de inocencia siempre es muy importante. Muchas veces se nos olvida la presunción de inocencia, se nos olvidan que pueden haber acusaciones falsas. Entonces siempre, digamos que es válido uno no saber si la persona cometió lo que se le acusó o no. Tiene que haber un juicio, tiene que haber argumentos. Pero en el caso de Neil Gaiman han aparecido más acusaciones. Entonces, bueno, ya una, pues, entra duda, dos, tres, creo que van por las seis acusaciones. Entonces ya básicamente se sigue un patrón, ya uno reconoce que hay algo raro. El mismo Gaiman ha reconocido que pasaron cosas con estas mujeres que lo acusan, que de hecho él dice, no, fueron consensuadas, pero todas las mujeres de diferentes partes, de diferentes años, dice que sigue los mismos patrones de abuso, de acoso. Uno de esos acosos fue, por ejemplo, una relación de poder porque fue una niñera de uno de sus hijos. Entonces, claro, un niño no empieza a ver que hay cosas muy raras y obviamente la presunción de inocencia, pues obviamente tiene que haber un juicio, pero hay algo raro. Pero entonces la cuestión es, y en lo que vengo a hablarles es, ¿qué hacer cuando mi autor favorito o un autor que quiero o un autor que admiro comete actos horribles? ¿Debemos cancelarlo? ¿Debemos funarlo? Yo creo que hay que hacer diferenciaciones también porque no todos los actos son lo mismo. Hay unos que son pensamientos, hay unos que son ideologías que siguen ciertas personas, hay otros que son actos criminales como tales. Entonces yo siento que tiene que haber una diferenciación porque no se puede juzgar con la misma vara a todo el mundo. Claro, la cuestión es, son estos autores, estos escritores, que uno muchas veces siente a los escritores como si fueran amigos. Yo siento, por ejemplo, a Araki de JoJo's, siento a Brandon Sanderson, siento a George Martin, siento a mi viejito amado José Saramago como si fueran amigos, porque es gente que me ha acompañado, es gente que ha estado en momentos difíciles de mi vida. Y pues claro, cuando uno ve que descubre, pues uno es consciente de que todos esos ídolos, de que toda esa gente a la que quieres son seres humanos y algunos seres humanos horribles, pues obviamente el golpe es duro. Pero yo siento que, como les decía, hay que hacer diferenciación. No podemos juzgar, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, que era alcohólico, que cometió, por ejemplo, se casó con su prima de 13 años, pero era algo que era normal en esa época. No podemos ponernos a juzgar con la moralidad de ahora lo que pasaba en los años de 1800. Entonces yo siento que ahí hay que hacer esa diferenciación, también hay que hacer diferenciación con la época y con los pensamientos. No es lo mismo alguien que comete un acto horrible a alguien que piensa cosas horribles. Por ejemplo, el señor Howard Philip Lovecraft era un racista y de hecho en algunos cuentos mete gente sombría de otras razas y él, yo lo veo es como si fuera un Sheldon, pues que mantenía en su casa todo el tiempo. Y obviamente el que no viaja, el que no conoce otras culturas, otro tipo de gentes, se encierra en su mundo y pues en los Estados Unidos de esa época eran bastante racistas. No, digamos que no se excusa del todo, porque igual así como hubo autores como él, hubo autores que denunciaron el racismo y hablaba de lo importante de no fijarse en la raza. Digamos que Lovecraft tenía este pensamiento racista, pero pues nunca, digamos, cometió crímenes contra gente de otra raza. Realmente lo plasmaba muchas veces en sus pensamientos y en alguno que otro título que obviamente son igual relatos malísimos de los peores de Lovecraft, porque Lovecraft es bueno para hablar del terror cosmogónico, el terror del cosmos, no es bueno para ponerse a pontificar sobre sus miedos a otras razas. Entonces, son malos relatos de Lovecraft y ese Lovecraft no vale la pena. Pero digamos que eran más o menos pensamientos que en esa época estaban relativamente bien, sin decir que estén bien del todo, y yo siento que igual
la obra de él puede leerse y dejar esos pues, relatos como para saber qué pasaba, pero no son relatos para prestarle atención, no son el grueso de su obra, no es lo más importante de su obra. Presta qué pensamientos. Hay otros autores con pensamientos en la actualidad, pensamientos con los que podemos o no podemos estar de acuerdo. Y obviamente en la actualidad lo que hay es la funa, la cancelación. Entonces vemos a un autor que no piensa como nosotros, vemos canceladísimo. Entonces se me ocurre actualmente el caso de doña Joan Kathleen Rowling, J.K. Rowling, que es autora de Harry Potter, que tiene opiniones muy controversiales sobre la gente trans, y por esos pensamientos así de fuera. Ella ha sido muy férrea defensora de estos y esto le ha costado que sea cancelada, mucha gente quema sus libros, mucha gente dice no vuelvo a leerla, lo cual es completamente válido. Si tú eres, por ejemplo, de una comunidad y un autor, eh, digamos, va en contra de esa comunidad y más el dolor se siente porque si ese autor te impulsó a seguir leyendo, te enseñó valores como la amistad, como el valor, duele mucho más. Y la cuestión que tiene que ver un poco diferente a lo que hacía Don Lovecraft en algunos relatos, en la obra de Rowling no se menciona absolutamente nada de los trans. O sea, J.K. Rowling se pudo haber muerto hace 10 años y nadie se habría dado cuenta de sus pensamientos. Lo que pasa es que ahorita, claro, como Twitter es una gran vitrina donde uno puede decir lo que cualquier barbaridad y lo que piensa muchas veces, pues ya la gente puede saber lo que piensas y te puede cancelar o te puede aplaudir. Y aquí lo que pasó con Rowling es que Rowling dijo, yo pienso que las trans, no sé qué, no son mujeres, y pues fue cancelada. De hecho, tuvo un altercado con don Stephen King, que Stephen King dijo, para mí las trans sí son mujeres, y ahí está tan pancho y Rowling le quitó la palabra desde ese momento. Entonces son pensamientos que pueden hablar bien o mal de una persona. Pueden decir, esta persona tiene unos valores de mierda o esta persona, digamos, no piensa como yo. Entonces, pues voy a tener en cuenta, pero Rowling ni ha salido a cazar trans, ni ha salido a matar a nadie. Entonces, digamos, son pensamientos que pueden ir en nuestra línea, pueden ir en nuestra línea, pero que, digamos, la obra de hecho nos impregna de eso y eso me parece muy importante resaltarlo, muy importante decirlo. Y está esta categoría, lo que les decía, la categoría de la gente que vivió en una época que lo que hacía en esa época estaba mal, estaba bien y ahora está mal, que también, por ejemplo, ahí entra Aristóteles que hablaba mal de la mujer y hablaba de que era bueno tener esclavos. Pues no vamos a buscar a un filósofo de hace 2000 años con los pensamientos actuales, que es lo mismo que pasa con el caso que les dije ahora. Está el caso de los pensamientos, como el caso de Rowling, que puede pensar cosas horribles, y está el caso más grave, que es el caso de los crímenes. Pongo dos ejemplos: el caso de Neil Gaiman, que lo mencioné en un principio, y el caso de Nobuhiro Watsuki. Nobuhiro Watsuki hizo una obra llamada Rurouni Kenshin o Samurai X, que es una de mis obras que a mí me encanta, siempre me ha encantado, tiene valores muy importantes. Y hace unos años al señor Watsuki en su computador le encontraron pornografía infantil. Entonces es, eh, es algo terrible, él aceptó los cargos, pagó una fianza, cosas muy turbias, cometió un crimen muy feo, eh, y pues pagó, pero digamos que en Japón las cosas son medio irrisorias hacia esta parte infantil y, y digamos que que no se le castigó vamos a hablarlo claro, a Nobuhiro Watsuki no se le castigó lo suficiente por lo que hizo, porque es que eso de tener cosas de niños es algo abominable, es algo horrible, y como persona habla de que es una persona horrible, inmunda, por haber hecho eso. Pero, pero en la obra no se ve absolutamente nada de eso. La obra es de un asesino durante la época de la restauración Meiji que promete no matar y tiene un mensaje pacifista muy bonito, y es una gran obra. Son 28 tomos maravillosos de los mangas más importantes de la historia
pero la persona es horrible, eso no se puede tapar con el dedo con un sol y no se puede decir. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos de criminales? ¿Qué hacemos con personas que son horribles y son autores y nos han acompañado a lo largo de nuestra vida? Yo opino que hay algo que decía Diego Armando Maradona, el famosísimo Diego Armando Maradona, que era drogadicto, que tenía sus vainas raras, también como que alguna vez maltrató a la mujer, cosas así, y él decía, lo que sea, pero la pelota no se mancha. ¿Qué quiere decir esto? Puedo ser una persona horrible, puedo ser una persona detestable, pero la pelota, lo que haga en el campo de fútbol, no se mancha. Eso quiere decir que una cosa es la persona y una cosa es la obra. Una cosa es Neil Gaiman y una cosa es Buenos Preciados que hizo con Terry Pratchett o Coraline o El libro del cementerio o American Gods o la obra de Sandman. Todo eso no se ve, para mí, en mi opinión, no tiene nada de sus crímenes y no tiene por qué marcharse. Lo que pasa es que ahorita tenemos más acceso a la información, a lo que hacen a lo que hacen los escritores en su totalidad. Digamos que antes no, antes podía haber un escritor horrible, por ejemplo, qué sé yo, el Marqués de Sade, y muchas cosas se salieron, pero digamos que hubiera otro escritor que fuera así, un Rabelais o qué sé yo, o un Shakespeare, pues que dijeran, no, es que se le sorprendió saliendo de una orgía con chivos, por decir algo. Pero pues era, digamos que el autor era muy alejado de la vida pública, por decirlo de cierta forma. Ahorita tenemos esa facilidad, pero las obras están ahí, las obras van a durar para toda la posteridad. El autor va a morir, pero su obra y su mensaje. ¿Y qué es lo importante, en mi opinión? Que la obra no tenga la ideología. Porque si obviamente eh, Lovecraft saca, más allá de unos cuentos malos y pendejos que sacó, saca un libro diciendo por qué la esclavitud es buena y por qué deberían hacerse campos de concentración para meter a las personas de color. Pues hombre, obviamente no, ahí la pelota y las páginas y todo se manchó, pero si te habla del Cthulhu y se te habla de los monstruos primigenios y si te habla de mil cosas, pues no se mancha porque va a quedar la obra para toda la autoridad, una obra que se puede disfrutar en 1980, en el 2000 y en el 2100 va a ser también muy disfrutable y va a tener ese terror cósmico y va a estar la obra. Entonces, yo siento que uno tiene el derecho de ponerse bravo con estos autores, de reclamarle a estos autores, pero la parte del arte queda ahí, la parte de las letras quedan ahí, porque si no, mucho del arte se perdería, porque muchas veces los artistas son personas horribles, ni siquiera criminales, pero muchas veces son egoístas, son humanos, son egoístas, son malas personas, son padres infieles. Creo que García Márquez tenía una hija no reconocida, cometen actos horribles como en Neruda. Vayan, busquen lo que hizo Neruda. Y está bien enojarse, está bien criticar a la persona y está bien incluso decir, no, no estoy de acuerdo con lo que hizo este señor, no voy a volver a leer sus libros nunca más. Eso es completamente válido también. Pero yo siento que se puede hacer una diferenciación, se puede hacer una diferenciación, se puede pedir, por ejemplo, que a Nobuhiro Watsuki le hubiera metido unos años de cárcel o le hubieran puesto una multa mucho más significativa de la broma de cosa que tuvo. O decir, bueno, no voy a apoyar más a este personaje por esto, pero la obra, la pelota, las páginas no se manchan. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que hacía, ¿debo cancelar a mi autor y funarlo? Yo creo que eso depende de cada persona. Yo creo que depende si para ti lo que ha cometido esa persona es lo suficientemente grave, es lo suficientemente importante que te afecte a ti para eso, ya en contra de tus valores morales, pues puedes funarlo, pero yo siento que igual la obra, el arte, lo que ha dejado esa persona está ahí, lo que haga como persona es otra cosa que puedes criticarlo perfectamente, pero la obra siempre va a estar ahí y va a estar ahí para generaciones posteriores. Lo que digo, obviamente si la ideología o los crímenes o lo que sea malo que hizo en su vida personal no impregna esta obra de cierta forma. Entonces, yo opino que
se puede condenar al autor, se puede condenar a la persona, se podría decir incluso, Neil Gaiman, vaya para la cárcel. Y si en la cárcel escribe algo maravilloso, admirarlo también, porque digamos que estos artistas, estos escritores, son humanos, se equivocan, tienen que pagar por lo que hacen, pero las letras y la página no se manchan. Entonces, ese es mi tertuliando. Cuéntenme qué opinan. ¿Han cancelado autores por sus pensamientos? ¿No los han cancelado? Díganme en comentarios y nosotros estamos hablando muy pronto. Estamos hablando. Chao.